Buenos días, amada iglesia. Es un tiempo de victoria donde todos nosotros estamos unánimes esperando en las promesas del Señor. Espero que allí en tu casa estés junto a tu familia para recibir esta bendición. Hoy vamos a estar recibiendo una palabra de bendición para mi vida, para tu vida, para todos nosotros. Por eso yo te invito que vamos al libro de Isaías 53. Y vamos a estar allí compartiendo el mensaje que el Señor hoy trae para nosotros. Dice así la palabra de Dios en Isaías 53, 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hoy le damos gloria al Señor por esta palabra. Hoy nos está hablando de alguien especial que esté en tu vida, que esté en tu casa. Y estamos hablando hoy de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que este texto nos muestra sus padecimientos, pero también su gloria que consiguió por causa de la muerte. Nos dice su palabra que fue desechado y despreciado, menospreciado y no le estimamos. Estamos hablando de que Jesús vino a este mundo, a esta tierra, a ser desechado y despreciado por nosotros. Jesús vino a sanar nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Fue herido por nuestra rebelión, dice el 5. Nos descarriamos. Jesús vino a ser cortado de la tierra por causa de nosotros. Se dispuso con los impíos, aún no teniendo maldad. Este texto nos habla tal cual fue el padecimiento de Jesús. Y también su victoria, su gloria. En el 11 y en el 12 nos dice
verá el fruto de la aflicción. El Señor lo ha puesto por los grandes, porque solo Jesús vino a ser la bendición para tu vida. A pesar de estos padecimientos, nos dejó sus riquezas espirituales, nos dejó su salvación. Y hoy esta introducción era sobre que nosotros debemos conocer quién es Jesús. ¿Qué fue lo que Él tuvo que pasar y vivir para conseguir esa victoria que fue la salvación? Lo que Él tuvo que pasar para que hoy tú y yo podamos decir, tenemos vida, vida en abundancia, tenemos bendición. Fue despreciado, fue desechado, fue azotado, fue contado con los impíos, dice su palabra. Fue angustiado, fue afligido por nuestras rebeliones. Por eso hoy tú, lo que más necesita, tu necesidad es Jesús. Hoy la necesidad que Cristo nos deja es su salvación. Este texto nos habla de cuán grande amor hay del Padre hacia nosotros, que entregó a su único Hijo para que tú y yo hoy fuéramos salvos. Por eso hoy te quería dejar esta introducción de que Jesús padeció, tuvo padecimiento, no porque Él quiso, hermano, fue por amor a tu vida y a mi vida, por amor a la vida de toda esta humanidad, de toda esta tierra. Porque dice su palabra en Juan 3:16, que de tal manera Dios amó el mundo, que entregó a su único Hijo, por amor a nosotros. Y que hoy este texto que está en Isaías 53, este versículo, te lleva a reflexionar lo que Jesús tuvo que pasar por amor a nosotros. Si hoy tú estás abatido, estás enfermo, lee este pasaje y llénate de fe, de fuerza, que Jesús, como dice en el 4, llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Él se las llevó a la cruz del Calvario. Él pagó por esas enfermedades. ¿Y tú estás creyendo hoy que eres sano en el nombre de Jesús? Hoy tú estás creyendo esta palabra, que Él se llevó la enfermedad, se llevó la aflicción, la amargura. Hoy toda falta de perdón, el Señor se la ha llevado de tu vida. Solo tú tienes que creer. Hoy solo tú tienes que decidir. Todos sabemos que el Señor nos ha dado el libre albedrío, que es mi voluntad en hacer las cosas. Por eso hoy esta enseñanza que vengo a enseñarles se llama el libre albedrío. Me aleja, me alinea o me mata. Y todos dirán, wow, ¿qué es eso? Lo repito, el libre albedrío me aleja, me alinea o me mata. Y vamos a estar buscando a través de la palabra de Dios esos pasajes donde hoy el Señor nos va a decir, ¿es tu voluntad o es mi voluntad en tu vida? Hoy tú vas a decidir por aquel hombre, por aquel Dios que se hizo hombre y que padeció y que vino a darte victoria. Hoy tú vas a decidir si es la voluntad de aquel que dio la vida por ti o sigue siendo la voluntad que tú quieres para tu vida. Hoy que tu voluntad se alinee con la voluntad de Dios o tu voluntad te aleja de la voluntad de Dios o a veces tu voluntad te mata. Por eso vamos a ver a hombres
que hicieron la voluntad de ellos y la voluntad de Dios. Por eso, hoy ese libre albedrío que nosotros tenemos de decidir lo que mejor me parezca, lo que yo creo, hoy ese libre albedrío se tiene que alinear con lo que el Señor quiere para tu vida. Jesús se alineó con los planes y el propósito que Dios tenía para su vida. Por eso encontramos el primer hombre, Adán, en Génesis 3:6. Y la palabra dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tomaron una decisión de comer de un fruto que el Señor le dijo, no coman. Pero antes, en el 2:6, en el 2:17, el Señor le había dicho a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y vemos que en el 2:17 le dije, no vas a comer de este árbol. Y en el 3:6, Adán ya estaba comiendo de este fruto. El Señor le dijo, Adán, un ejemplo, ¿saben que me gusta hacer ejemplo? Voy a tomar aquí, Adán, vas a comer de todos los árboles. Come de todos los árboles, mas de este no vas a comer. El árbol del bien, el árbol de la ciencia y del bien no vas a comer. Pero vino Eva, sabemos, engañada por la serpiente y comió del fruto. Más le llevó el fruto a Adán. Come y comió. El Señor ya le había dicho a Adán, no comas del árbol. Y Eva fue y le dijo, come del árbol. La decisión de Adán fue desobedecer a Dios. Mi libre albedrío me llevó a decidir que voy a comer del árbol que Dios dijo, no comas. Entonces, la decisión que tomó Adán lo alejó de la presencia del Señor. Porque Él lo decidió. Porque no se halla en la Biblia que Eva le colocó la serpiente como amenazándolo, diciéndole, ¿comes o te muerde la serpiente? Vemos que no, ¿verdad? Sino que le dijo, come el fruto. Y él comió del fruto. Así que su libre albedrío, su voluntad lo llevó a alejarse de Dios. Y vemos que a partir de ahí el Señor los despide del huerto del Edén, los saca y ellos viven lejos de Dios. Porque su decisión los llevó a vivir lejos de Dios. También más adelante, en Génesis 6, vimos a un hombre, y todos conocemos a este hombre llamado Noé. Y Noé tomó unas instrucciones de Dios. Dios le dice en Génesis 6, 14, entonces dice 14, hazte un arca de madera de gopher, harás aposento en el arca. El Señor ya le había dicho a Noé, hazte un arca. Noé se preguntará, ¿un arca? Pero no llueve, Señor, en este tiempo, porque en ese tiempo salía un rocío de la tierra. Así que ellos no conocían la lluvia. Mas Jehová le dijo a Noé, hazte un arca. Hazte un arca. Y Noé, su libre albedrío, su voluntad, lo llevó a alinearse con la voluntad de Dios. Él obedeció, porque más adelante, en el 7, vemos que el Señor le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Él obedeció aunque no vio la lluvia, aunque no conocía la lluvia, él obedeció. Y su voluntad se alineó con la voluntad de Dios.
él decidió obedecer y su libre albedrío lo llevó a alinearse al propósito y voluntad que Dios tenía para tu vida. También vemos a un hombre en el Génesis 12, Abraham. Todos conocemos y hemos visto la historia que el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré la tierra donde tú debes ir. Y Abraham obedeció, ¿verdad? Salió con Sara. Pero leemos la Biblia y no dice en ningún pasaje que el Señor le dice: sal con Lot, sal con tu sobrino Lot. En ningún momento el Señor le dijo a Abraham que saliera con Lot, pero él le pareció llevarse a Lot. Y bueno, vimos que el Señor cumplió sus promesas en Abraham, pero Abraham tuvo dificultades tras esa trayectoria, porque vemos más adelante que Lot y él tienen contienda, bueno, los pastores, porque ya tenían muchas riquezas ambos y la tierra ya era donde estaban ellos, estaba muy pequeña para todas las riquezas que tenían. Entonces Abraham decide despedir a Lot para que él se vaya por una parte y él se vaya por la otra parte. Entonces Abraham empieza a tener momentos difíciles por Lot, porque después lo secuestran y él tiene que ir a rescatarlo. Después él va a vivir a Sodoma y Gomorra y Abraham tiene que interceder para que el Señor le ayude. Y sabemos la historia de Lot y su familia, que salieron de allí, pero no salieron a bendecir a la tierra, sino a maldecir. Porque sabemos que de las hijas de Lot nacieron dos pueblos grandes, enemigos de Israel. Sabemos que de Lot, de la descendencia que Lot tenía, salieron los Moab y los amalecitas, grandes enemigos del pueblo de Dios. Entonces Abraham entendió que la bendición era para él, no para Lot. El Señor le había hablado a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando dice tu parentela, o sea, deja a papá, deja a mamá, deja a primos, deja a tíos, sal tú y tu familia. Y la familia que él tenía era Sara, los dos, pero él decidió llevarse a él. Entonces dice, Abraham entendió en su voluntad, él obedeció al Señor, pero también entendió que la bendición era para él, no para Lot. Él alineó su voluntad con Dios, pero también tuvo que entender que cuando el Señor te habla a ti específicamente, es para ti. Es para ti. Entendamos la voluntad del Señor y alineémonos hoy con Él. El cuarto personaje es David. Todos conocemos el gran rey David. Y vemos su astucia, su poder en las batallas. Pero este hombre también tuvo que decidir si su voluntad se alineaba con Dios o lo alejaba con Dios, o a veces lo mataba. Y leemos en 2 de Samuel 11. Dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Él tomó una decisión. David tomó una decisión de fallarle a Dios. Cuando tú fallas, no pienses en que le estás fallando primeramente al hombre, sino piensa que primeramente estás fallando al que te llamó. Él decidió, tomó una decisión de acostarse con esta mujer que era casada.
Y ya conocemos lo que pasó después. Él manda a matar al esposo de esta mujer queda embarazada de David y el Señor le envía al profeta Natán que lo amoneste y sabemos que las consecuencias del pecado es la muerte. Por eso el niño muere. Sabemos que después David se arrepintió, le pidió perdón a Dios y el Señor le perdonó. Pero él hizo una brecha espiritual. El Señor le perdonó, pero cada uno tiene que vivir con las consecuencias de su propia decisión. El libre albedrío nos tiene a nosotros alejados de tal manera que tomamos la decisión incorrecta. Hoy ese libre albedrío tiene que estar alineado con el de Dios, por encima de lo que a mí me gusta, por encima de lo que yo quiero, por encima de lo que yo creo que necesito. Hoy el yo pienso, el yo quiero se tiene que ir de tu vida. Hoy ese libre albedrío que el Señor te dejó para que decidieras, hoy tú tienes que decir, se tiene que alinear con la voluntad de nuestro Padre. Amén. Otro hombre que todos tal vez le dicen, wow, este hombre era sabio, este hombre el Señor lo usó. Pero hay algo en este hombre que yo digo, Dios mío, líbranos porque hoy muchos viven como este hombre. Yo estoy hablando del hijo de David, del gran rey de Salomón, su hijo. La brecha espiritual que David abrió cuando le falló a Dios vino a ser consecuencia de su generación. Por eso ya David le falló a Dios. Y eso lo alejó en ese momento de la presencia del Señor. Pero también él se arrepintió y no volvió a fallar más en ese pecado. Pero su generación quedó con una brecha. Y eso lo vemos en primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes 11. Vemos algo aquí terrible. Yo leyendo esto digo, Señor, líbranos de la apostancia de este tiempo. De esa apostancia que nos está triturando espiritualmente y no lo vemos. Primer libro de Reyes 11 dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras dioses, y a estas pues se juntó Salomón con Amón. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. La apostasia de Salomón lo llevó a una destrucción espiritual, no solo en su vida, sino en el pueblo, sino en sus generaciones. La decisión de Salomón fue desviarse por completo de las cosas del Señor. Su primera esposa fue la hija de Faraón. Sabiendo que ya tenían estipulado, no te vas a juntar con las extranjeras, no te mezcles con ellas. Tú eres santo, tú eres sagrado. El Señor no te quiere que te juntes con los impíos, con los incrédulos. Obedezcamos esa palabra. Salomón tuvo 10,000 mujeres en total, porque tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Dirán los hombres, ay no, qué rico, ¿no? Pues el hombre tenía plata para mantener a todos. Eso era en el tiempo antiguo. En este tiempo no puede mantener ni a una, no, imagínense 700, 300, no, terrible. Salomón era rico, tenía plata, sus tesoros, sus riquezas, pero no se dio cuenta que su propia decisión de tomar aquello que el Señor dijo no tomes, lo llevó a desviarse y a que el reino
que su padre David luchó, y todos sabemos las guerras que David tuvo y que peleaba por aquí y por allá para tener este reino, fue quitado de él. Pero por misericordia el Señor no le pagó conforme a su pecado. Porque más adelante dice que el Señor, quitó las 10 tribus, pero le dejó 2 tribus. ¿Por qué? Por amor a David. Pero su apostancia lo llevó a destruirse espiritualmente. Lo llevó a que su familia se destruyera. Porque más adelante vemos las historias de los reyes de Israel. Si fueron 2 justos, fueron muchos. Pero de ahí se degenera una catástrofe espiritual. Por eso, hoy tu decisión te lleva a tomar la voluntad de Dios o a dejarla. Este hombre Salomón que pidió la sabiduría para gobernar el pueblo, esa sabiduría mismo vino a que él se desviara por completo de los caminos del Señor. No se fijó en lo que estaba haciendo. El otro hombre, y todos conocemos a este profeta Jonás. Todos conocemos a Jonás porque se lo tragó un gran pez. Y es irónico cómo podemos nosotros, nuestra decisión nos puede realmente apartar de Dios. Vamos a entrar en un tiempo donde el Señor dice, realmente lo que tú estás decidiendo hoy va acorde con mi voluntad, con lo que yo quiero para ti. En el libro de Jonás 1:2 dice el Señor, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una gran nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuántos hoy han tomado un boleto para irse a Tarsis? ¿Cuántos hoy dicen, compro este pasaje y me voy a Tarsis? Y Tarsis significa irme lejos de la presencia del Señor. Se van lejos de la presencia del Señor, porque el Señor les dice, vas a hacer esto. Ah, no, como no me parece, entonces me compro un boleto para Tarsis y me voy. Pero ¿quién se podrá esconder de Dios? ¿Quién se podrá esconder de la presencia de Dios? Todos los que estamos en este mundo le pertenecemos, sean cristianos, sean católicos, sean apostólicos, sean romanos, sean griegos, sean como sea, todos le pertenecemos a un solo creador. Jonás compró su boleto y se fue. Pero Dios lo encontró. Le dijo, sí, con que muy estás huyendo de mí. Y ya sabemos, en un gran pez, se lo comió. En el 3 él tuvo que orar, arrepentirse, pedir misericordia del mismo y tomar una decisión. Que hoy el Señor no tenga que usar ese gran pez para que tú entiendas que la decisión de Dios es mejor que la tuya. Que hoy ese gran pez no venga a tragarte para que tú ahí sí entiendas, ay sí, el Señor tenía razón. Que hoy ese pez no te venga a hacer sufrir momentos duros y difíciles por creer que tu voluntad es mejor que la de Dios. Alinea ese libre albedrío, alinea esa voluntad que tú tienes con la voluntad del Padre.
Y conocemos a un hombre que su voluntad lo llevó a la muerte. Qué triste saber o escuchar en estos tiempos que muchos hermanos, que muchos amigos que conocen del Señor han dicho: me voy a Tarsis, compro un boleto y me voy de la presencia del Señor. Es triste ver que los mismos cristianos que se dicen ser hijos de Dios son los que están abandonando esa barca. Están abandonando la voluntad de Dios por hacer la voluntad mía. Yo siento que es mejor no servirle a Dios. Yo siento que es mejor no hacer esto. Hermano, que el Señor nos ayude en este tiempo para mantenernos firmes en su palabra y en sus promesas. Que el Señor nos tenga misericordia y nos ayude a permanecer. Porque dice su palabra: el que permanece, ese alcanzará. Solo el que permanece. ¿Quién dijo que no íbamos a tener tiempos duros? ¿Quién dijo que nuestra vida iba a ser todo color de rosa y risas y por aquí y todo está bien? No. Si Jesús en Isaías 53 nos muestra que Él tuvo que sufrir por nosotros, eso quiere decir que nosotros vamos a sufrir por Él. Porque dice su palabra: en este mundo tendréis aflicción. En este mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido. Pero confiad, yo he vencido. Y viene algo triste que hoy a muchos nos está pasando. Caminar con Jesús, hablar con Jesús y después decir: no creo en Jesús. No, Él no es mi Salvador. No creo que Él es mi sanador. No creo que Él pueda hacer esto. Es triste, es deprimente. Que nosotros, los hijos de Dios, seamos los primeros en decir: no creo. No creo. Por eso, todos conocemos a Judas, ¿verdad? Judas caminó con Jesús, dice, comió con Jesús, pero ¿le creyó a Jesús? Dice Mateo, el libro de San Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me querréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarlo. Qué triste que nosotros seamos los que hoy vendamos a Jesús. Los que hoy, por 30 monedas de plata, o por un trabajo, o por cualquier cosa, le entreguemos. Porque muchos piensan que lo estamos haciendo literalmente, pero con tan solo tú negarte la posibilidad de que Jesús actúe en tu vida, de reconocer que Él tiene la autoridad en tu vida, es entregarle a que lo murmuren los impíos, para que la gente hable de Él. Y dice que por causa de nosotros son que las personas de afuera hablen mal de Él. Entregarle no es solo ser como Judas, la acción que tuvo Judas, o sino en no creerle de que Él es tu Salvador, de que Él es tu sanador, de que Él es todo en todo y por todo, de que Él llena, de que Él sacia, de que Jesús es nuestra plenitud. Por eso cuando dice en el mismo libro de Mateo 27, 4, seguimos hablando de Judas, cuando
él se da cuenta que Jesús es el Hijo de Dios y va él ante los principales sacerdotes y le dice: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Dice el 5: y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. El libre albedrío de Judas lo llevó a ahorcarse, lo llevó a la muerte, porque su voluntad nunca se alineó con la voluntad de Jesús. Yo pienso, Judas pensó que Jesús no era el rey, no era el Hijo de Dios, no era el Salvador, porque él en su mente tenía una idea diferente a lo que era el Mesías o a lo que era Jesús. Él en su mente creía que Jesús tenía que venir a pelear contra los romanos y libertarlo, más o menos como hizo David. Pero él no entendió que Jesús no vino a que lo vieran físicamente, sino él vino a lo espiritual, a salvar lo que era importante, nuestra alma. El libre albedrío de Juan lo llevó a suicidarse. Hoy, que ese libre albedrío que el Señor nos dio para que nosotros decidiéramos, nos lleve a matarte. Tal vez no es físicamente, pero espiritualmente estás vivo, pero tu libre albedrío te está llevando a que toques fondo para que entiendas que Él sí es el Hijo de Dios, que Él vino a salvarte. Hoy ese libre albedrío nos está alejando, alineando o muchas veces matando. Por el libre albedrío del mundo vemos que está catastróficamente, espiritualmente muerto. Porque la gente decide: yo decido hoy ser mujer o ser hombre. Yo decido creer o no en Dios. Gracias al Señor nos dio una mente, una capacidad para decidir. Pero yo le digo: Señor, gracias porque nos tuviste en cuenta. Pero ese libre albedrío hoy nos está matando. Hay mucha gente que por su voluntad está muriendo. Hoy mucha gente, porque yo pienso, lo está alejando de Dios, de las cosas de Dios. Hoy ese libre albedrío mucho le está costando porque no entienden más allá. Pero sí tenemos a alguien que se negó a sí mismo. Alguien que dijo: yo no quiero ese libre albedrío. Yo no quiero mi voluntad. Yo quiero la tuya, Señor. Y todos tomamos este ejemplo. El único ejemplo que hay en el mundo de seguir es Jesús. El único que tú hoy tienes que seguir se llama Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo, el que salva. Hoy hay muchos mensajes y gloria a Dios porque Él está levantando a sus hijos. Pero el único mensaje más importante y necesario es la salvación. Que ese libre albedrío nos alinee con la voluntad del Señor. Y vemos que Jesús en Juan 3 nos habla de que Él dijo: lo que yo hablo, no lo hablo por mí. Lo que yo digo no viene de mí, viene del Padre que me envió. Vemos que Jesús siempre está resaltando de lo que Él hace, lo hace porque el Padre lo envió y porque el Padre le dice que lo haga. Muchos dicen: ay, yo sé esto, yo hago lo otro, yo y el yo, y yo para aquí, y yo para allá. Y está bien. Pero no hay nada más hermoso cuando Jesús nos enseña que lo que Él hace no lo hace por voluntad propia, sino porque el Padre
está con Él. Y la voluntad de Jesús está alineada con la voluntad del Padre. En Juan 5, antes había hecho 3, pero en realidad es en 5:17. Juan 5:17 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Siempre coloca la primera persona: mi Padre me envió, mi Padre me dice, mi Padre me enseña, mi Padre me manda. Mi Padre hasta ahora me ha enviado. Él me dice qué hacer. En el versículo más adelante, 26, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. El 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vemos la diferencia de estos hombres principales, desde Adán hasta Judas, que cada uno tomó su decisión, cada uno tenía su voluntad de tomar la mejor decisión. Pero Jesús decía: yo no tengo decisión, yo no tengo libre albedrío, yo no tengo voluntad, porque mi voluntad es la voluntad del Padre. Yo no decido por mí mismo, quiero hacer esto y quiero hacer la otra. No, mi voluntad está alineada con la del Señor, cuésteme lo que me cueste. Aún vemos que en la cruz del Calvario el Señor dice: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino haz la tuya. Pero sabemos que Jesús, en ese padecimiento, en ese dolor en la cruz del Calvario, aún sintiendo en sus manos, en su cuerpo, en sus pies, el dolor, la angustia. Ahora tú imagínate siendo Jesús con esos clavos en sus manos. Aún tú imagínate el dolor que sentía Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Aún imagínate el sufrimiento de Jesús. Aún yo creo que tú y yo no hubiéramos resistido ese momento, esa de angustia, de dolor. Podemos ver que Isaías 53 describe su dolor, el dolor que tuvo que padecer por ti, por mí. Y aún no alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Fue un hombre de dolores, un hombre que aún allí en la cruz del Calvario, allí ya no tenía nada, no tenía fuerzas, pero aún así decía: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Si quieres, pasa de mí esta copa de angustia, de dolor, de desespero, esta copa que me está causando dolor. Mas aún así, Señor, haz tu voluntad, no la mía. ¿Cuántos de nosotros, a pesar del dolor, de la angustia, de cualquier circunstancia, le hemos dicho: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía? Jesús fue el único que dijo: mi voluntad se alinea con la voluntad del Padre. El derecho de yo escoger lo dejo a un lado. Y no escojo lo que yo quiero. Y no escojo lo que yo
necesito, sino lo que el Padre hoy diga. ¿Qué es lo que el Padre hoy te está diciendo? Hijito mío, haz esto, haz aquello. Y no lo hemos hecho, porque mi libre albedrío, mi voluntad me lleva a hacer algo diferente en las cosas de Dios. Así que, hermano, Jesús nunca hizo nada por su propia voluntad, sino por la voluntad del Padre. Siempre resaltó que lo que él decía, hablaba, era porque el Padre lo había enviado. Lo que él hablaba era porque el Padre le decía que hablaba. Lo que él hacía era porque el Padre le decía que lo hiciera. Cuando dice, doy mi voluntad, es que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo soy dependiente, no independiente. Somos dependientes de Dios. Somos dependientes de Dios porque dependemos en toda área de Dios. En la económica, en la espiritual, en la material, en todas las áreas dependemos de Dios. No podemos decir, Dios, en estas 3 áreas tú eres principal, pero en las otras me encargo yo. No, hermano. Hoy ese libre albedrío, hoy se tiene que alinear. Hoy se tiene que alinear a la voluntad de Jesús. Porque Él fue menospreciado, fue desechado, fue afligido por nosotros. Y por eso hoy nos alineamos a la verdad de Jesús. ¿Cuál es tu necesidad más grande? La mía es Cristo Jesús. No sé la tuya. Y yo sé que es Cristo Jesús. La del mundo, la necesidad más grande es Cristo Jesús, es su salvación. Vienen tiempos, sí, y habrá muchos que digan, vienen tiempos de bendición, de riquezas, de prosperidad. Ok, no puedo decir, no hablan de parte de Dios. Pero hoy, conforme a esta palabra, la necesidad es la de Cristo, es la de salvación. ¿Tú eres salvo? Tú, tu individuo, tu yo, ¿eres salvo? ¿Tu persona es salva? Porque aún nosotros no sabemos Jesús a qué vino. Él no vino a darte carro, casa, beca. Él te bendice, sí, porque Él es un Dios de bendición. Dice que Él es el Dios, el dueño del oro y la plata, dice nuestro Padre. Y hay muchas riquezas, pero la principal regalo, lo principal es lo que Jesús vino a darte y entregarte, es la salvación. Es la salvación. Estos hombres escogieron y tomaron una decisión, porque Dios nos dio libre albedrío. Decide hoy tú si quieres seguir a Jesús, al que padeció, al que murió por tu pecado, o a seguir en este mundo, las corrientes de este mundo, como olas del mar, como vengan. Hoy está en ti la decisión de que hoy tu voluntad se la entregues al Señor y le digas como el Señor Jesús, Padre, toma mi voluntad porque yo quiero hacer la tuya. Hoy el derecho que me da el Señor de decidir
se lo coloco en sus pies. No es mi decisión, no es lo que quiero, es tu voluntad. Hoy que el Señor nos ayude y tenga misericordia, porque la necesidad más grande es conocer de Él y saber que Él vino a darnos vida eterna. Que las necesidades que necesito pagar aquí, las deudas que necesito comprar aquí, Él sabe tus necesidades. Él conoce tu necesidad. Pero tú eres salvo. ¿Tú realmente crees que si hoy suena esa campana, tú te vas con el Señor? Porque a eso vino Jesús. Él padeció por nosotros y nos vino a dar salvación. Y por ende nosotros tenemos que estar seguros que somos salvos. Si aún no sabes si eres salvo, pregúntate. ¿Recibiste al Señor? ¿Creíste al Señor? ¿O realmente estás como las olas del mar? Viene, va, viene y va. Jesús nunca se colocó de primeras. Siempre colocó al que le envió, al Padre. Y nosotros tenemos que colocar a Jesús de primera en nuestras vidas, porque Él trae salvación. Y cuando tú recibes el regalo, que es la salvación, vienen las bendiciones prometidas. Vienen millones de bendiciones, pero la primera tienes que recibir a Jesús para que tu alma hoy sea salva en el nombre de Jesús. Deja ya de estar decidiendo lo que no debes de tomar. Deja ya de ir por el camino que te lleva a atarse. Deja ya de colocar tu sentimiento, tu querer para alejarte de la voluntad de Dios. Deja ya, por amor de Dios, de que tu decisión destruya tu vida y la de tu familia. Hoy toma una decisión, porque eres tú el único el que puede decidir. Nadie puede obligar a nadie a seguir a Jesús. Esto se hace por amor, no por obligación. No podemos obligar al mundo a que siga a Jesús. Hoy oramos para que el mundo conozca a Jesús. Y cada individuo, cada persona decide si acepta a Jesús. La salvación no es hereditaria. Yo no puedo ser salvo porque mis papás son salvos simplemente. No, porque fuera muy fácil, ¿no? Ay, como mis papás son creyentes, entonces yo soy salvo. Ah, como ellos no son creyentes, entonces yo estoy condenada. No, porque fuera más caótico. Porque haciendo un análisis de mi vida y de mi familia, entonces, wow, mis abuelos no eran creyentes. Bueno, mamá es creyente por la parte de mi mamá, entonces fuéramos salvos, pero por la parte de mi papá no. Entonces esto no es hereditario. Las maldiciones sí se heredan, las bendiciones sí se heredan, mas la salvación es decisión de cada uno. Así como estos hombres decidieron hacer o no la voluntad de Dios, hoy tú decides que tu vida se alinee a la voluntad de Dios. Y hoy oramos para que toda confusión, para que toda mentira salga de tu vida y el Señor traiga esa luz que necesitas, para que hoy tomes la decisión de que te tienes que alinear a esa voluntad del Padre. Ya no seas de doble ánimo, ya no estés como las olas del mar. Vienes, vas, un día sí, sigo a Cristo, otro día no, ya no.
Un día le sirvo al Señor con todo mi gozo, al otro día no, ya no quiero volver a saber de la iglesia. La iglesia no es el templo, eres tú. Si tú eres iglesia, vas a ser iglesia donde vayas. Vas a impartir, vas a impactar, porque eres tú. Es lo que está depositado en ti, es la gracia y la voluntad que el Padre colocó en ti. Pero tú tienes que entender que lo que tú eres, que lo que tú tienes, no es de ti, sino del Padre que nos da buenas y grandes dádivas. Ya no seas como Adán. Si el Señor te dice no, que sea no. Por muy sabroso que esté el árbol, por muy rico que esté el fruto, ya no seas como Abraham. Cuando el Señor te dice algo a ti, es para ti, para tu familia, no para los demás. Porque a veces nos tomamos las bendiciones y las queremos repartir. Pero si el Señor te dice, a ti te digo y te bendigo, entonces aduéñate. Y con tu bendición, ahí sí puedes bendecir a los otros. Pero no quieras darle a los cerdos de las bendiciones que el Señor hoy te da a ti. No seas como David, porque su ojo codició y vio y decidió. No seas como Salomón. Por muy sabiduría que él tenía, su apostancia llevó a la destrucción. No seas como Jonás. No me parece. Es que no me parece que el Señor bendiga. Es que no me parece. Es ese pueblo. Es que yo no quiero llevar esa palabra. Y compró su boleto y me voy para Tarsis. No seas más como Judas. No creyó. No creyó. Y cuando se dio cuenta era demasiado tarde. Porque había entregado al único que podía salvarlo. Hoy oramos para que toda confusión se quite de tu vida, de tu alma, de tu mente, de tu corazón. Hoy oramos para que la verdad de Cristo permanezca en ti y la luz venga a alumbrar tus ojos. Hoy el mundo lo que necesita es la salvación de Jesús. Por encima de cualquier necesidad. La primera necesidad y única es Jesús. Hoy yo misma digo lo que yo estoy diciendo no viene de mí. Porque yo no soy nadie, hermano. Yo soy el instrumento. La gloria y la honra es para Él. Aún si me equivoco, si mis palabras han salido cosas extrañas, perdóneme usted allá, pero usted alíñese con lo que la palabra está diciendo. Jesús es vivo ejemplo de que su voluntad estaba con la del Padre. No podemos mirar a nadie más, sino el perfecto ejemplo. Porque si vemos a cualquiera de los otros hombres, son hombres, se equivocaron, fallaron. Pero Jesús permaneció en lo que es verdad, lo que es vida y lo que le agrada al Señor. Por eso allí donde estés, espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y que realmente empecemos a analizar si mi vida está alineada a la voluntad del Señor. Por más que me parezca, no soy yo, digo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ya no me mando. Soy dependiente, no independiente. Jesús, tu Salvador, el autor y consumador de todas las cosas. Punto final. No hay nada que decir. Jesús en nuestra plenitud, en todo y por todos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti, de que tu libre albedrío te aleja, te alinea o te mata. Tú decides. Nadie puede obligar a nadie a tomar algo que no quiere. La salvación es individual. Y nosotros hoy oramos como iglesia
como familia, para que la salvación llegue a tu vida, si aún no la tienes. Que la salvación llegue a Colombia, a nuestra nación, a Funza, a Mosquera y a todo el mundo. Que la salvación hoy llegue a tocar las puertas de nuestros vecinos, amigos y familias que hoy no la tienen. Pero ya es la decisión de cada uno, como vimos el ejemplo de estos hombres. O te aleja de Dios, o te mata, o te alinea. Por eso hoy vamos a orar. Y antes de orar, allí cierra tus ojos por un momento. Y así como Jesús estuvo en la cruz del Calvario, así como Jesús tenía clavos en sus manos, así como Jesús estaba maltratado físicamente y aún allí en la cruz del Calvario le decía: Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre, si quieres, pasa de mí esta angustia, este dolor. Porque Jesús era humano. Él sentía, él era hombre. Y sentía ese dolor. Por eso clamaba y le decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Mas no hagas mi voluntad, sino la tuya. Aún en esa angustia, en ese desespero, él clamó. Y decía: Señor, me duele. Señor, mi cuerpo está sufriendo, Padre. Mas yo sé que tú eres propicio, Dios. Y sabes lo que estoy pasando, Dios. Pero aún, si es tu voluntad que yo pase por esta circunstancia, Dios, así será, Dios. Porque primero coloco tu voluntad antes que la mía, Dios. Y yo hoy oro, Señor. Hoy yo oro, Dios, para que nuestra voluntad, Señor, se alinee a la tuya. Que este libre albedrío que tú nos diste nos lleve a tomar la decisión de seguirte, de permanecer, de obedecerte, de vivir en santidad, Señor, pase lo que pase. Dios, en este mundo vamos a tener aflicciones, luchas. Mas en ti hay paz y refugio porque hemos creído en el Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, tú conoces la necesidad de mis hermanos. Y hoy tal vez unos tienen problemas. Hoy tal vez la escasez esté en su vida, la enfermedad. Pero sabemos que tú estás al tanto de esto. Y que hoy solo tú quieres que nuestra voluntad se alinee a la tuya. Así como tu Hijo Jesús dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así como Jesús, aunque estaba en la cruz del Calvario, Dios, creyó en ti por encima de lo que sea. Y esperó tu tiempo, Dios. Ayúdanos a ser como Jesús, a confiar y a permanecer en tu voluntad. Porque hoy muchos deciden apartarse de ti. Hoy muchos son como Adán y como Jonás, Señor, que se toma una decisión que los aleja de ti, Dios. Y viven una vida, Señor, de desgracia, de dolor, de angustia. Y aún no hacen nada, Dios, para acercarte a ti.
Perdónanos, Señor, cuántas veces nos ha dicho, no hagas esto y lo hacemos porque nos parece que es lo mejor. Perdónanos cuántas veces tú nos guías por un camino y nos desviamos por el otro. Perdónanos, Señor, porque tú a veces colocas esa respuesta y como no nos parece, hacemos nuestra voluntad, Dios. Sabemos que el libre albedrío, Señor, lo diste para que nosotros podamos decidir alinearnos con tu voluntad. No podemos seguir siendo hijos que deshonran a su padre. Señor, ayúdanos. Ayuda ya a mis hermanos, a cada familia, a cada persona a tomar esa decisión y que esa decisión sea alinearse contigo, con tus bendiciones, con lo que tú tienes. Porque si no nos alineamos, no vamos a ver las bendiciones. Señor, ayúdanos a permanecer. Espíritu Santo, guíanos. Instrúyenos, Señor, en la verdad. Y que seas tú el que hoy dé ese refrigerio. Que seas tú el que lleve al convencimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, espero que esta palabra haya sido de bendición. Recuerda tener tus ojos en el único Salvador de todas las cosas. Él es bueno y su misericordia está con nosotros. Toma este tiempo de refrigerio. Tiempo de decir, Señor, lo tomo, viene de parte de ti. Y desecha todo lo que no edifica, todo lo que daña. Échalo y trae su verdad a tu vida, a tu familia, a tu hogar. Le damos gloria a Dios, a su presencia, a su Santo Espíritu por este tiempo. Y espero que te bendiga esta semana y todos los días de tu vida hasta que el Señor nos permita reunirnos otra vez. Un saludo a todos y que Dios les bendiga.